Uno de los temas mayores que encontramos en el Evangelio de Mateo es el reino de los cielos. Esto se deriva del interés en particular que tiene Mateo de demostrar que Jesús es el Rey de Israel prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. Por esa razón, Mateo comienza entonces su Evangelio con una amplia genealogía que lo lleva a Jesús hasta Abraham y por supuesto pasando por David, porque Jesús en ese sentido es el rey davídico, el rey que viene de la línea de David para establecer e instaurar ese reino permanente, ese reino eterno. Ahora veamos algunas de las consideraciones o algunas de los elementos que nosotros podemos encontrar en el Evangelio de Mateo acerca de la revelación del reino de los cielos. En primer lugar, la primera indicación que encontramos acerca del reino de los cielos, no la encontramos en boca de Jesús, sino en boca de su predecesor, Juan el Bautista. En el capítulo 3, verso 2 del Evangelio de Mateo, Juan el Bautista dice: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, por lo tanto, arrepiéntanse. En el capítulo 4, verso 17, Mateo resume esa predicación, ese inicio del ministerio de Jesús, anunciando precisamente: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntense. Este anuncio de el reino de los cielos está cerca, ligado al arrepentimiento, es tanto parte del mensaje de Juan como también el mensaje de Jesús. El arrepentimiento tiene que ver, es parte intrínseca del reino de los cielos, porque este reino de los cielos es diferente a cualquier reino humano o gobierno terrenal como el que era conocido hasta entonces, incluyendo como el que podemos conocer incluso en nuestros días. El reino de los cielos, por ejemplo, dirá en el capítulo 5 que no pertenece a un círculo humano favorecido socialmente, todo lo contrario. El reino de los cielos pertenece a un círculo de personas desfavorecidas. Por ejemplo, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que han sufrido injusticias o los que están siendo perseguidos por causa de la justicia. El reino de los cielos también dirá allí en el capítulo 5 que establece una norma de valor diferente al reino humano. ¿En qué sentido diferente? El reino de los cielos es de aquellos que están dispuestos a obedecer los mandatos del rey. Por lo tanto, entonces lo que tenemos es, por un lado, arrepentimiento, por otro lado tenemos obediencia y un reino de los cielos que está abierto no solamente a un estatus social determinado y fijo, sino incluso a personas totalmente o grupos de personas totalmente desfavorecidas. En Mateo capítulo 8 lo que encontramos es la sanidad del siervo del centurión y Mateo 8 abre una ventana allí en el Evangelio de Mateo, haciendo notar precisamente que este reino de los cielos está abierto también a los gentiles, porque recuerdan ustedes que el centurión es romano, no judío. Por lo tanto, el reino de los cielos no solamente es un reino anunciado a los judíos, sino también abierto para los gentiles. La gentilidad también tiene opción de poder entrar o ser parte del reino de los cielos en el Evangelio de Mateo. Ahora, hay un elemento que describe allí en Mateo capítulo 8 que se suma a lo que es el arrepentimiento y lo que es la obediencia, y tiene que ver con la fe, porque Jesús resalta la fe del centurión romano. Y resalta la fe del centurión romano en comparación con la incredulidad de su pueblo o del pueblo de Israel. En este sentido, entonces, el reino de los cielos está abierto, no solo para la nación de Israel, sino también para los gentiles. Y un elemento que comienza a ser parte fundamental del reino de los cielos, así como el arrepentimiento, así como la obediencia a los mandatos del rey, tiene que ver también la fe. Este reino de los cielos, dirá en el capítulo 6, verso 33, que debe buscarse. El reino está unido a la justicia y se contrapone a los afanes de esta vida. Por lo tanto, el reino de los cielos es algo que debemos buscar. Y
comienza allí o aparece allí en el capítulo 11 un tema enigmático hasta nuestros días cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia. Bueno, de alguna manera lo que podríamos interpretar es que ser parte de este reino de los cielos o ingresar al reino de los cielos demandará sufrir y sufrir algunas consecuencias, porque por supuesto están aquellos que se oponen al reino de los cielos. Jesús lo vivirá en su ministerio, la oposición al ministerio o al anuncio, a la predicación de Jesús. Y todos aquellos que quieran ser parte, sumarse a este reino, también deberán estar expuestos o dispuestos a ser parte de esta violencia que se interpone con la justicia del reino de los cielos. Jesús dirá en el capítulo 12, verso 28, que el reino de los cielos no solo está cerca, sino que el reino de Dios ha llegado, está presente. Si yo echo fuera los demonios, dijo Jesús, por el poder del Espíritu, esto significa que el reino de los cielos está entre ustedes. Definitivamente, el reino de Dios no solo está cerca, sino presente en la persona de Jesús. Este reino de los cielos que comienza de una manera muy pequeña, insignificante, pero que crecerá. Y que crecerá incluso al lado de la cizaña. Y crecerá no solamente el reino de los cielos con los justos, los hijos del reino, sino también con los malvados. Pero al final de los tiempos, en la cosecha, cuando sea el fin del mundo, los segadores, que son los ángeles, van a apartar a los hijos del rey o los hijos del reino y los va a separar de los malvados que han crecido como maleza junto con el reino de los cielos. El reino de los cielos incluye misericordia y perdón marcado por un orden totalmente distinto a los gobiernos humanos o al reino humano. Dirá por allí en el capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20 que los primeros son los últimos, en contraste a cualquier reino humano. En el reino de los cielos, miren, los recaudadores de impuestos y las prostitutas irán delante incluso de los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El reino de los cielos tiene valores totalmente distintos a los valores de los reinos humanos. El reino de los cielos es como un banquete, dirá allí en el capítulo 22 de Mateo, donde los invitados originales no quisieron aceptar la invitación y serán juzgados por eso. Pero a causa de ello, esta invitación del banquete también se extiende a buenos y a malos. Sin embargo, una vez ya dentro del banquete, algunos serán expulsados, permaneciendo un grupo de escogidos. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 22. El reino de los cielos, por supuesto, dirá allí en el capítulo 25 que tiene una dimensión escatológica, una dimensión futura, es decir, el rey finalmente dará a los herederos las bendiciones que corresponden al reino o al reino de los cielos. Estos herederos son los que responden afirmativamente al anuncio de los enviados y actúan con justicia. La recompensa para ellos será ni más ni menos que la vida eterna, dice Mateo capítulo 25, verso 46. Finalmente, en el capítulo 26, verso 64, lo que encontramos es que la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo hacen visible el reino de Dios. Sí, sorpresivamente, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo hacen visible el reino de los cielos. Porque Jesús se identifica como el Hijo del Hombre, que reina en el cielo, que no vino como el Mesías judío que esperaban que iba a gobernar terrenalmente con fuerza, sino que vino como el siervo sufriente allí en Isaías, para padecer, para morir, resucitar, pero inaugurar una etapa del reino de los cielos, que será maravillosa y gloriosa y plenamente manifestada en su retorno, cuando retorne con gloria. La descripción que Mateo hace acerca del reino de los cielos es amplia.
En base a lo visto, a lo estudiado, podemos decir que el reino de los cielos supera a un reino de incidencia puramente espiritual y personal, como incluso se ha interpretado incorrectamente. El reino de los cielos supera a un reino de incidencia espiritual y personal. El reino se acerca porque el rey está presente. Y ese rey presente, Jesús, que prometió estar presente con los discípulos hasta el fin del mundo, es el que hace que la influencia del reino tenga no solamente una influencia espiritual, sino una influencia terrenal, material, sobre la vida de los discípulos, pero también sobre la vida de la humanidad. El reino de los cielos puede ser interpretado como la esfera de gobierno de Jesús sobre la vida terrena, incluso sobre los gobiernos humanos. Por eso enseña allí en el Evangelio de Mateo Jesús a pedir a Dios que venga tu reino y que se haga tu voluntad así como en los cielos, también en la tierra. Esa es la acción del reino de Dios. Esa oración que Jesús nos enseñó va acompañada también de una vida de obediencia a los mandatos del Rey. Debemos vivir de acuerdo a los valores de este reino. Y también debemos anunciarlo, cumplir, ser fieles, cumplidores de la gran comisión. Cuando Jesús dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque es Rey. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.